Hola, vamos a hablar de la Biblia, del Nuevo Testamento, que ya estamos, porque ya no estamos en el Viejo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que es un solo hombre para la mujer para toda su vida. En vida de ese hombre, la mujer no puede tener otro hombre, no se puede unir a otro hombre. ¿Okay? Porque peca, fornica, comete adulterio a Dios. El hombre lo mismo. El Nuevo Testamento dice que nada más es una sola mujer para el hombre para toda su vida. Hasta para los pastores de la iglesia, para los sacerdotes de la iglesia, que se dice sacerdotes, pero el único sacerdote es Jesucristo. Para los obispos, es una sola mujer para toda su vida. Nada de que, el pastor es que tiene una mujer, pero es divorciado. Entonces está pecando, está fornicando en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. Está cometiendo adulterio. Es una sola mujer, pero por vida. No que ya se divorció y que tiene una sola mujer con él. Es de por vida. Así que no se engañen. Ni los pastores. Porque si no, entonces están pecando. Ok. Cuando es Dios que une a marido y a mujer en una sola carne, a la iglesia, al esposo, la cual es el cuerpo de Jesucristo. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, fue Dios que lo unió. Entonces, el hombre, cuando se une con la mujer y la mujer se mete con otro, me fue infiel. Ya se cree Dios. No le fue infiel a él. Le fue infiel a Dios. ¿Por qué? Porque pecó en su casa, la cual es su cuerpo de la mujer, y nada más le dio a escoger un hombre para esa casa, la cual es su cuerpo para toda su vida. Entonces, si se busca otro hombre en vida de ese, le es infiel a Jesucristo. Le comete adulterio a Dios en su casa, la cual es su cuerpo de la mujer. ¿Ok? Peca fornicando en la casa de Dios, la cual es el cuerpo de la mujer. Lo mismo el hombre, ¿ok? No que salga diciendo la mujer porque él se metió con otra y diga, me fuiste infiel. También se va a creer Dios. No. Le fue infiel a Jesucristo porque se metió con otra mujer, se unió a otra mujer. Y no se puede buscar otra. Le comete adulterio al Todopoderoso en su casa, la cual es el cuerpo del hombre, en contra de la primera mujer. Como la mujer que comete adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo, en vida de su primer hombre. Entonces le peca al Todopoderoso el hombre, fornicando en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. ¿Entiende? Por esa razón, cuando el hombre ya tuvo su primera mujer, la cual hizo una sola carne, un solo cuerpo, al cuerpo de Jesucristo, la cual es la iglesia, el cual es el esposo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pecan a Dios, fornican, le son infieles a Dios, le cometen adulterio en su casa, la cual es el cuerpo de la persona, del hombre y de la mujer. Cuando el hombre trae otra mujer a la casa de Dios y ya él ya eligió una, ya hizo una sola carne, un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo, trae otra mujer,
a su cuerpo, a la casa de Dios, la cual es su cuerpo, entonces la trae y la va a hacer cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. Lo mismo a la mujer o el hombre que agarra a repudiada, que agarra a divorciada en vida de su marido. Lo mismo le va a hacer, va a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. ¿Ok? Así es para que entienda cómo es que se le peca al Todopoderoso. Por eso el hombre y la mujer le es infiel a Jesucristo porque tiene otro hombre en vida del primero. El hombre le es infiel a Jesucristo porque tiene otra mujer cuando ya le tocó la primera. Comete adulterio a Dios en contra de la primera. Por eso es que le son infieles a Jesucristo. Sí, eso dice él, Jesucristo. Entonces, aquí en la Biblia dice, 1 de Timoteo, para el que quiere ser obispo. Ok, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ok? Entonces, viene diciendo acá, mira, dice Marcos capítulo 10, versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahora, antes de eso, dice que hizo, desde el principio de la creación, varón y hembra nos hizo Dios. Pero dice en 1 de Corintios capítulo 7, dice, versículo 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está diciendo a los dos. ¿Ok? Qué bueno que sería que no tocara mujer el hombre, dice. Pero por causa que vaya a fornicar, ¿ok? Vaya a andar de una tras otra, que busque su mujer y le da a escoger una. ¿Ok? Y a la mujer le da a escoger uno. Entonces, acá te viene diciendo en Marcos, como ya estábamos leyendo, y dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No había más que Adán y Eva, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que dice. Y dice, que dejará, dice, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué dice que Jesucristo es la iglesia? ¿Ok? Eso lo dice Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, pero empieza desde el 1 hasta el 33. Entonces, Jesucristo es la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? La iglesia dice que es Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Entonces, Él es el esposo.
dice 2 capítulo 11, versículo 2, versículo 2 al versículo 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios hizo a Adán y hizo a Eva desde el principio de la creación, ¿verdad? Pero le fueron infieles a Jesucristo. Se comieron el fruto prohibido. Ahora, el fruto prohibido que se comen es de otra mujer, otro hombre. Ese es el fruto prohibido que ahora comen. Entonces, ¿qué te viene la continuación? En Marcos, que dice del capítulo 10 al versículo 8, dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, el hombre que se casa con una repudiada, el hombre que deja a su mujer, que la repudia, se casa con otra. Repudiada es lo mismo que divorcio. Divorciado, divorciada, se casa con la divorciada, se casa con la repudiada. Es lo mismo. Entonces, por eso dice Marcos en el capítulo 10, versículo, dice, en el versículo 11 y 12, Jesús le dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces ya saben que van a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es el cuerpo. Y el que se casa con la repudiada, la divorciada, también comete adulterio. Dice Lucas capítulo 16, versículo 18. Okay. ¿Qué hace el hombre cuando el hombre va a hacer una unión conyugal, una unión ilegal? Va y se hace un solo cuerpo y una sola carne con alguien que no debe de hacerlo, con una repudiada, con una divorciada, que pasa a ser una prostituta. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Así que si el sacerdote es un repudiado, un divorciado, está cometiendo adulterio en la casa de Dios, la cual es el cuerpo. Entonces Dios no lo está escuchando. Si Dios no lo escucha a él porque está pecando en la casa de Dios, la cual es su cuerpo, ¿qué les puede enseñar a sus feligreses? Dice, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacer la parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Y lo mismo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Acaso? Por eso dice,
si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Eso dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios? Eso es lo que está diciendo. Somos templo de Dios, propiedad de Dios, porque nos ha comprado, dice, por el Espíritu de Dios que ha puesto dentro de nosotros. Somos de su propiedad. Entonces, por esa razón le cometen adulterio al Todopoderoso los divorciados que se divorcian y se vuelven a casar, porque no mandan en su cuerpo, no son dueños del cuerpo, no mandan en su persona. Es templo de Dios, su cuerpo es propiedad de Dios, su cuerpo. Entonces, como tú quieras traer otra persona al templo, al cuerpo que le pertenece a Dios, que es propiedad de Dios, ¿ok? Porque con la persona que hiciste es una sola carne, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. A esa persona pertenece tu culo, mujer. A esa persona pertenece tu pene, al primer hombre, a la primera mujer con la que te uniste. A esa persona pertenece. Así tú te unas a otra persona, te metas, te cases, te unas como tú quieras. Hacer una unión con otra persona, vas a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es tu cuerpo. Entonces, si el hombre hace unión con prostituta, hace una sola carne, un solo cuerpo. Pero Jesucristo no ha hecho cuerpo con prostituta, ni con ese hombre que fue a hacer cuerpo con prostituta. Pasó a ser un jodido y ya se jodió. Va a fornicar toda su vida. Va a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo, con otra mujer. Uniéndose a otra mujer, metiéndose, uniéndose, casándose, haciéndose una unión conyugal. Entonces, por unión ilegal, por venir hombre no virgen a unirse a otra mujer en casamiento, se tiene que divorciar, dice Jesucristo. Sí. Porque el hombre nada más con que mire con deseo a la mujer, ya comete adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. Comete adulterio mirando con deseo con los ojos. Ahora imagínate si trae a otra mujer cuando ya le tocó la primera. Va a ser una unión ilegal en esa casa de Dios, la cual es su cuerpo. Va a fornicar, porque no es legal su matrimonio, sino que nada más va a pecar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo, le dice al hombre, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo, échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Imagínate lo que está diciendo. O sea, nomás con que mire con deseo a la mujer, comete adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. O se saca los ojos con los que pecó, dice, o va al fuego del infierno con todo y su cuerpo. Aquí, en Gálatas, capítulo 5, versículo 11, dice, pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Es lo que está diciendo. Ahora en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12.
Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, pues es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De esos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Dice que nace la muerte cuando llega a su completo desarrollo. Cuando desarrollan ustedes el pecado completamente, cuando se pierden de su primer pene, las mujeres, que está con vida, y cuando los hombres se pierden de su primer culo, que está con vida. Esa mujer que está con vida, mientras está con vida, va a estar pecando con otra mujer, unido a otra mujer, va a estar fornicando. Ahora, los fornicarios van a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Dice, el que venciere, desde el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Nada de que tú vas a decir mentiras, que te casas, hombre, y dices, no, yo no he tenido ninguna otra mujer, porque Dios ya lo miró, te está mirando que eres un mentiroso. O sea, no te puedes engañar a ti mismo, menos puedes engañar a Dios o engañar a una persona. O sea, que no seas mentiroso. Los mentirosos, ¿ok? Unos no son mentirosos, dicen, me voy a divorciar, ya me divorcié, ya soy libre, me voy a casar y unir a otra. O sea, no es mentiroso, pero va a pecar, va a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. Va a fornicar. De todas maneras, dice que los fornicarios van a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre. Aunque ya dijo a todo el mundo, y todo el mundo lo sabe, y Dios lo sabe, que ya se divorció y que se va a volver a casar. Todo el mundo sabe que va a fornicar, que es una unión ilegal de pecado que va a cometer. ¿Ok? Entonces, cuando no hacen una cosa, dice Jesucristo, hacen otra. ¿Ok? Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero entonces aquí dice, capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora el versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que ya hablé del paraíso de Dios, ¿dónde está, verdad? En el otro video. Entonces, ya saben, los que no le pecaron a Dios, los que salieron vencedores de este mundo, porque en este mundo solamente estamos de paso. Todos dice Dios que somos inmigrantes del mundo. Acá unos son racistas y son no sé qué tanto, discriminan parecen animales, entre gente se discrimina, pero todos somos descendientes de Adán y de Eva. Entonces dice que somos inmigrantes del mundo, ¿ok? Estamos de paso, no sabemos ni el día ni la hora en que Dios nos va a llamar a pedir cuentas de pecado, de lo bueno y de lo malo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Nos vamos a presentar al tribunal de Cristo, ¿ok? Y ahí, si van a su segunda muerte por fornicarios, porque ya no tienen salvación, no se castraron los hombres, antes de morirse tienen que hacerlo, de castrarse, para que no vayan a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre, sino que para que vayan al paraíso de Dios. ¿Ok? Entonces, continuamos y dice Mateo capítulo 5,
versículo 28, 29 y entonces vamos en el 30. Vamos en el 30, a ver qué dice. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así dice. Entonces dice el versículo 32. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 32? De Mateo capítulo 5, ¿qué te está diciendo? Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal o de fornicación, porque vas a fornicar, vas a hacer una unión ilegal, porque vas a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es tu cuerpo. Ya hiciste una sola carne, un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo, el esposo, con la primera mujer, no con otra, no con otro. Por esa causa de que vas a ser infiel, que te vas a buscar otra mujer cuando ya te tocó la primera, por esa causa que le vas a ser infiel a Jesucristo, porque está vivo tu marido y te vas a unir a otro, por infiel a Jesucristo, porque le vas a cometer adulterio a Dios en su casa, porque le vas a pecar fornicando, vas a hacer una unión ilegal, te tienes que divorciar, porque vas a cometer fornicación toda tu vida, le vas a pecar al Todopoderoso en su casa, la cual es tu cuerpo, y no tienes salvación. Van a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre por fornicarios. Es una unión ilegal, no tiene validez ante Dios. Ante el mundo sí, ante Dios no. Él juzga bajo la ley de Cristo, bajo el Nuevo Testamento, no bajo las leyes del mundo. ¿Ok? Entonces, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Cuando tú te casas con una mujer haciendo una unión ilegal, fallándole al Todopoderoso, ¿ok? La pones en peligro de cometer adulterio. La haces cometer adulterio en contra de la primera mujer toda tu vida. Lo haces cometer adulterio también la mujer al hombre, en vida del primero. Por eso dice el mismo Mateo, dice, capítulo 19, versículo 9. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Lo está diciendo clarito que si ese es el caso de la unión con su esposa, no conviene casarse porque se va a unir. Claro que no le conviene casarse. ¿A quién le va a convenir casarse con divorciada, con repudiada, perdida de su primer pene? ¿A quién le va a convenir casarse con repudiado, con divorciado, perdido de su primer pene? ¿Okay? Que Dios tiene algo contra ellos, que han dejado su primer amor, dice. Entonces, Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente a aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres, sí, porque tienen tradiciones de hombres, tienen leyes de hombres, entonces hacen lo que hacen los demás.
y piensan que están haciendo bien y es Dios que los está esperando para juzgarlos y condenarlos, tirarlos a la basura, echarlos al fuego. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda, dice. Ahora, eso lo está diciendo bien claramente. Y que por eso te está diciendo, mujer, te dice Filipenses. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros. O sea, pregúntale si es virgen al hombre para que se una a ti, porque te va a hacer cometer adulterio en contra de la primera mujer. Vas a fornicar en la casa de Dios, la cual es tu cuerpo, toda tu vida. O sea, ay, ya encontré hombre, qué suerte, me voy a casar. Sí, pero primero pregúntale si te conviene. Porque eres tú la que te van a condenar a tu segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre por fornicaria, por culpa del perro. Sí, porque el hombre se engrandece, se cree grande. Ay, no, yo soy hombre. Pero él es el asesino que te va a asesinar. Él es el haceputas, pérdidas de su primer pene, o en contra de su primera mujer del perro. Hace putas adúlteras. Él es la basura que te hace basura. Si no fuera basura, tú no serías basura, pero es basura que te hace basura, mujer. Por eso tienes que tener cuidado. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que dice Jesucristo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su propia esposa la debe de tener en santidad y honor. Cuando un hombre perro viene perdido de su primer culo, ¿cómo te va a tener en santidad y en honor? Te está haciendo pecar, te estás fornicando con él. Estás cometiendo adulterio con él en la casa de Dios, la cual es tu cuerpo, y en la casa de Dios, la cual es el cuerpo de él. Entonces, no te puede tener en santidad y honor. Abran los ojos, despierten y dense cuenta de cómo están pecando a Todopoderoso, que no se pueden dar ustedes vida. Es Dios, de Él depende que si les da vida o no. Depende de el Todopoderoso. Dios es santo y sin esa santidad nadie lo puede ver. Nadie puede estar cerca de Dios. Eso dice. Eso dice el Todopoderoso. Dice Hebreos capítulo 12, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 14 de Hebreos capítulo 12. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno.
si os digo a este temed. Entonces, si yo le estoy diciendo que la mujer, el hombre si no se castra va eternamente al fuego del infierno, ya lo está diciendo. Ahora, a la mujer, dice Romanos capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 6. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, que es el esposo, han muerto con él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, a Jesucristo el esposo, aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. Tú siembres con el cuerpo, ¿le vas a dar una cosecha agradable a Dios o no? ¿Verdad? Entonces lo que está diciendo aquí, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte. Entonces dice, pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, que era el Viejo Testamento, quedando así libres para servir a Dios en una nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada, bajo el régimen viejo de la letra. O sea, ya no dice. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué cosecha le lleva al Todopoderoso? ¿Qué va a cosechar de esa mujer? ¿Frutos de vida o frutos de muerte? Porque dice que va a darle frutos de muerte. Si la mujer se une a otro hombre en vida de su marido, va a cometer adulterio en la casa de Dios, la cual es su cuerpo toda su vida. Lleva cosecha de muerte, no de vida. Va a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre por fornicaria. Entonces dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 39. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora te viene diciendo en el versículo 10 del capítulo 7 de 1 Corintios, pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Eso es lo que está diciendo. Así que si se separa, volverse a juntar si lo necesita, porque su culo pertenece a ese pene. Ya. Eso es lo que está diciendo. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Y qué les está diciendo al matrimonio? Mas esto digo por vía de concesión, no por vía de mandamiento. Están bajo consejo, no bajo mandamiento, los que están casados. Ok, así que no se nieguen, porque el culo de la mujer pertenece a ese pene. No se tiene que negar ese pene, que lo necesita el culo. Ni tampoco el culo se tiene que negar a ese pene, porque pertenece a ese pene y dice que no se niegue.
Entonces, dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Allá los está esperando, ya saben cómo se fornica y cómo se comete adulterio. ¿Ve que sí? Sí, porque no vayan a salir con que el Pancho no comete adulterio igual de la misma manera que la Pancha. ¿Ok? Los dos son casa de Dios, templo de Dios. Y cada uno le va a pagar a Dios. Depende de cómo le pequen al Todopoderoso en la casa de Dios, la por eso su cuerpo. Eso es lo que está diciendo. No porque la Petra con la Pancha no consumen el adulterio, el pecado, no son perras adúlteras de la misma manera o iguales. Es que como yo ya les dije, el asesino no mata de la misma manera, ¿verdad? Pero es asesino. Entonces la Petra con la Pancha son perras adúlteras diferentes, pero es adulterio. Es como el asesino que mata, es asesinato. De todas maneras, Dios se lo va a cobrar como adulterio. Porque está pecando en la casa de Dios, la cual es su cuerpo. Es propiedad de Dios su cuerpo. Es templo de Dios, el cuerpo. De todas maneras, nadie manda en su propio cuerpo. Nadie. Nadie te manda, solamente Dios, que lo obedezcas, dice. Ese es el que dice que lo obedezcas. Así es. Entonces es lo que está diciendo aquí. Así que si ustedes viven en ese caso de fornicación, hicieron unión ilegal, pobre de ustedes. Que la gente los mira bien. Ay, no, es que ya se separaron, ya mandaron en su cuerpo. No, es que no es su cuerpo, no son dueños del cuerpo, ya se separaron, ellos no mandan en el cuerpo para irse a casar de nuevo. Nos manda Dios bajo su ley, bajo la ley de Jesucristo, con la cual serán juzgados y condenados por Dios, porque fue a Dios al que le están fallando. La gente del mundo no le importa la gente se mete donde no le importa. Es a Dios el único que le interesa porque es de su propiedad. No a los chismosos, no a los metiches, no a los envidiosos. Es nada más al Todopoderoso que le interesa de tu vida, de la vida del hombre y de la mujer que hacen con el cuerpo, que es propiedad de Dios. Porque les va a pedir cuentas de pecado. Como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, se me cuidan, chequen su vida. Ya les leí dónde está, en qué parte del Nuevo Testamento está. Yo no busco el Viejo Testamento porque ya no estamos sometidos a esa ley, ya quedó atrás. Entonces ya es una ley anticuada, así que tenemos Nuevo Testamento. Por eso murió Jesucristo, para dejarnos un Nuevo Testamento, una nueva ley, una nueva letra que obedecer. Empezó a valer, tiene validez después de su muerte. Dejó de valer el Viejo Testamento.